Señoras y señores, como todos los lunes, tenemos la grata visita de Marcelo Acuistapache. Marcelo. ¿Qué dice Marcelo? Así es. ¿Cómo anda? Bien, ¿y vos? Bien, espectacular. El clavito de los lunes. ¿Eh? El clavito de los lunes. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo, hombre? Bueno, Bueno, muy bien. No, pero hoy recién pasó en dos vecinas, ahí me saludaron ¿Ah, sí? que me seguían los lunes, la tenían clara, el Ah, horario, bueno, todo. Así eso que es sé bueno. que algo. Eso es bueno. Sí, eso sí, es bueno. sí. Como decía el señor, el queridísimo Omar, siempre hay alguien que te está mirando. Eso es muy importante. Siempre. Eso es muy Pero importante. en realidad me lo dijo para la radio. Ah, Pero mira bueno. vos qué tal. Vos, acuérdate que siempre hay alguien que te Qué personaje Omar, ¿no? Qué inolvidable. Divino. Un Me ícono acuerdo de de la época la televisión. de la época de las colegiadas en San José. en San José, que se disfrazaba de Tarzán y se largaba con una liana. El tipo que descontracturó la televisión. Sí, sin La duda. descontracturó. Sin duda, increíble, Totalmente. increíble. Bueno, la verdad que siempre es bueno recordarlo con cariño, ¿no? Sí. Bien. Bueno, bien, Luis. Bueno, hoy volvemos con un poco con lo que veníamos hablando el ciclo del otro lunes, que hablamos de los psíquicos en la Guerra Fría, de cómo todos tenemos un potencial, y algunas personas la tienen más desarrollado, y cómo en la Guerra Fría, tanto Estados Unidos, que fue lo que hablamos el programa pasado, como la Unión Soviética, invirtieron millones de dólares en Estados Unidos y de rublos en la Unión Soviética para ver el potencial de la mente, ¿no? O sea, las dos potencias sospechaban que tanto Estados Unidos pensaba que la Unión Soviética estaba haciendo desarrollos importantes en cuanto a utilizar la capacidad del poder de la mente como un arma, y por otro lado los soviéticos pensaban lo mismo de Estados Unidos. Entonces era una lucha constante tratando de ver quién desarrollaba más esa capacidad innata que todos tenemos y no la utilizamos, ¿no? Y de qué manera podían aplicarlo, sobre todo en tema de comunicaciones, ¿no? Recordemos que incluso se llegaron a hacer pruebas psíquicas con submarinos debajo del polo, ¿no? Y tuvieron excelentes resultados. O sea, siempre hablo de lo que es el espacio-tiempo para la mente, no existe a nivel del subconsciente, y las potencias lo utilizaron, ¿no? En el caso de la Unión Soviética, enfocaron por un lado diferente, porque ellos buscaban todo el potencial. Estados Unidos se enfocó más en lo que era visión remota, tratando de que los psíquicos que hacían visión remota pudieran obtener información de diferentes coordenadas que ellos tenían, y después lo iban confrontando con la investigación científica. En el caso de la Unión Soviética utilizaron criterios quizás más científicos en cuanto a la experimentación con científicos renombrados de la Unión Soviética y con personajes que se destacaban por determinadas características. Incluso hacían experiencias con animales de cómo había una conexión innata entre una madre y sus hijos, ¿no? Por ejemplo, utilizaban conejos, cuando tenían la camada, ponerle 10, 12 conejos, esos conejos los llevaban, estaban en Moscú, ponerle el laboratorio, dejaban la coneja en Moscú, y se llevaban los conejos nacidos con pocos meses, se los llevaban a Siberia. Y en Siberia, ya cuando los conejos pequeños tenían 6 meses, usaban las conejas madres y les ponían electrodos para detectar, y le daban pequeñas descargas eléctricas a los hijos a miles de kilómetros, ¿no? Sí. Porque de Siberia a Moscú, y la madre reaccionaba en el mismo instante que esos pequeños recibían esas pequeñas descargas, ¿no? O sea, cómo había una conexión mental entre una coneja y sus conejitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso era una experiencia cruel. Después, por ejemplo, una de las características había una mujer, que en el caso de Nina Kulagina, esta mujer había trabajado toda la vida en comunicaciones dentro del bloque soviético y había sido ama de casa, pero ella entrenando se daba cuenta que tenía capacidades mentales para poder generar movimientos en objetos metálicos, cerillos,
lápices, y básicamente ella lo que hacía era impostaba las manos y se concentraba, y hay mucha documentación sobre ella de cómo lograba mover e incluso levitar algunos elementos. Ella tuvo la particularidad que durante más de una década hicieron un consenso científico, o sea, con investigadores, con documentación fílmica y con documentación desde el punto de vista de monitoreo. Hacían los ejercicios, que no siempre ella lo podía provocar cuando quería. Había determinados días que tenía mayor capacidad que otro. Pero lo interesante es que a medida que ellos grababan esos experimentos, donde realmente ella lograba que esos elementos se movieran, solo con la imposición de manos, incluso se generaba una campana con vacío para que no hubiera posibilidad de intervención del aire o que ella soplara, nada, incluso había revisación, cámaras por todos lados, donde ella con sus manos y la concentración que lograba mover esos objetos, y para ellos eso generaba una energía que era, y pensaban que podían aplicarla al campo militar, ¿no? Entonces fue muy interesante. Lo que ellos notaban era el estrés físico que esa experiencia en esa mujer, en el caso de Nina, generaba. Llegaba a subir la presión 250 pulsaciones por minuto, o sea, otra persona no soporta la sudoración, el cansancio que le generaba. Era como que cada vez que ella hacía una experiencia le requería un esfuerzo físico y mental enorme, pero no solo lo mental, sino que de alguna manera se transmitía a su cuerpo, el agotamiento que eso le generaba. Y ellos entendían que eso, lógicamente, ella lograba una estática, un campo electromagnético a través de la mente, y ellos pensaban que lo podían aplicar desde el punto de vista a la parte militar, ¿no? Lamentablemente fue una mujer excepcional, murió en 1990 y no hubo otra persona que tuviera esas capacidades de poder generar ese tipo de ejercicio, ¿no? Otra de las cosas que realmente llama poderosamente la atención en el caso del bloque soviético es que con psíquicos hicieron ejercicios también de visión remota, como hacían los americanos, y hacían ejercicios también de enviar información, como te dije, en submarinos que estaban debajo del polo, donde hacían una transmisión de información con las famosas cartas, esas que son ondas y círculos, y la exactitud, digamos, de la información fue realmente notable, ¿no? Otra de las características que ellos hicieron, invirtieron 1.500 millones de rublos en solo un evento que llamaba generadores psicotrónicos. Básicamente lo que ellos lograron, nunca se pudo comprobar y nunca lo sacaron a la luz, pero lo que lograron fue, a través de una concentración mental, de alguna manera acumular energía en un procesador. O sea, ellos lograban por concentración acumular energía que emitía la mente y después la podían aplicar a cualquier instrumento, cualquier motor. Eso hubo, si lo llevamos a dólares, son más de 20 millones de dólares que se invirtieron durante más de una década en ese tipo de experimentación y en ese tipo de dispensador que mantenía de alguna manera controlada la energía, ¿no? Es importante esto aplicado, digamos, un poco a lo que hago, ¿no? Cómo a veces uno puede obtener información de un caso que ocurre a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros, y justamente está lo que hablo en relación a lo que es el espacio-tiempo, la física cuántica y la capacidad de la mente para poder obtener información. Y las grandes potencias, sin duda, invirtieron cientos de millones de dólares en investigación desde el punto de vista científico. Luego, lógicamente, quedaron por el camino porque muchas veces se dan en personas excepcionales. Pero justamente lo bueno de todo esto, tanto en la parte americana como en la parte en el bloque soviético, es la enorme cantidad de documentación que quedó fílmico y de grabaciones donde mostraban esa experimentación. Me pareció interesante
para mostrar un poco también el contexto científico que tiene a veces lo que uno puede hacer. Que no se conoce tanto. Que no se conoce, pero bueno, las grandes potencias invirtieron durante décadas en el poder de la mente y bueno, y sin duda eso se replica y quiere decir que hay una base física y biológica que permite repetir el proceso. O sea, somos realmente ignorantes de cómo funciona nuestro cerebro y el potencial que tiene. Y ese potencial bien aplicado es enorme y mal aplicado, lamentablemente, como muchos de ellos querían desarrollarlo en el ámbito militar, también es enorme, ¿no? Así que la semana que viene, el lunes que viene, vamos a hablar sobre un testimonio de adicciones y lo que trajimos sí fue la placa con el grupo que vamos a hacer el jueves 22 de enero en Portezuelo, en Maldonado. A las 9:30 de la mañana vamos a hacer grupos de alcohol y cocaína. Les recordamos a aquellos que vayan que necesitan 48 horas de abstinencia para que el método funcione adecuadamente. Muy bien. Después, 11:30, hay una sesión de ansiedad y emociones que anda muy bien en todo lo que es la parte de fobias, miedos, pánico, angustia, ansiedad, depresión. Después tenemos para dejar de fumar y por último 15:30 para cambio de hábitos alimenticios. Muy bien. Así que bueno, Nos los vemos el esperamos lunes. y bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias, Marcelo. El aplauso para Marcelo Acuistapache. Muy bien. Señores, como todos los lunes nos